Bueno, aquí estamos de nuevo, una vez más en vivo, transmitiendo a través de estos artefactos de la tecnología, estamos renegando con la internet, que bueno, suele ser un problema, no sé si a todos les pasará, bueno, comenten abajo. La verdad que el servicio de internet, para el costo que tiene y para y para lo necesario que se ha hecho, la verdad que es deficitario por donde lo miren. Aparentemente el mercado no lo va a regular todo y no lo va a mejorar todo, pero bueno, estamos de nuevo aquí en Gente de Bien, como veníamos ya desde la semana pasada con nuevos amigos y compañeros que nos están haciendo la segunda y estamos muy contentos de ir agrandando también esto. Sin más preámbulos, quería para aprovechar el tiempo y bueno, también porque lo indeleble que está todo con el tema de la internet y que la verdad que estamos renegando. Vamos a presentarlo directamente al amigo Pato Queirolo. Hola, buenas noches para todos. Bueno, Chungo, querido. vos no lo escuchas, pero me parecía gracioso poner tu historia entre mis dedos. En mi mente sonaba gracioso, ahora ya no sé aquí viéndolo en la realidad. Pato, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo, por lo que estás haciendo y bueno, sumarte a esto también con esta idea de que tenemos de que la comunicación sea lo más popular posible, de que tengamos nuestras propias voces, de que con aciertos y errores podemos estar diciendo desde nuestro lugar lo que pensamos y cómo lo pensamos, ¿no? Bien, sí, gracias por la invitación, Chungo. La verdad que un honor, un orgullo estar en el programa después de seguirlo ahí por redes, de ver a toda la gente que te ha tocado entrevistar, charlar, un montón de eminencias y que me invites a mí a formar parte del programa y hacer una constante, bueno, me llena de orgullo y agradecerte en ese sentido, compañero, y bueno, estamos predispuestos para lo que mande, Chungo. Ahí nosotros en algún momento ya habíamos hecho nosotros una por otro espacio y me parecía prudente porque también estamos en tiempos donde se empieza a descreer de lo que ya estaba como escrito, como claro. Siempre la historia obviamente tiene su revisionismo y no vamos en contra de eso, sino que hay cosas que eran números que deliberadamente se empiezan a falsear, historias que se empiezan a crear y parece que ya lo empírico no tiene lugar, porque la otra vez, por ejemplo, por decirte, con las vacunas pasaba que los médicos más importantes del país decían, no, las vacunas son necesarias, me refiero a las para los mosquitos son necesarias, y bueno, el vocero del presidente y el presidente dice, no sirven. O sea, no importa que los tipos que hayan estudiado medicina lo digan, lo dice el presidente sin ninguna investigación y bueno, aparentemente. Entonces desde este humilde espacio de comunicación queríamos darle un poco de batalla a eso. Quería primero que nada invitarte, estamos con este evento que lo vamos a hacer el 24, ha salido tímidamente, como yo también te decía, consultábamos nosotros y por suerte mucha gente se ha ido agregando y acercando, como Majo, más conocida como Monja Wannabe, con su música. Va a estar el 24, el viernes 24, aquí en la Ciudad de la Banda. También agradecemos a los compañeros que nos prestan el espacio físico, ¿no? Para poder estar, compartir. También, bueno, ya está subido a nuestras redes, así que la idea, como no es un lugar que sea muy grande, pero sí es bastante grande, para que estemos todos cómodos, la idea es que se vayan anotando para que no nos exceda y estemos cómodos y bueno, es libre y gratuito, pero previamente teníamos que la idea de que se anoten como para que salga todo bien. No hay mucho lugar y la idea, mucha gente ya nos ha mandado por WhatsApp que van a estar. Bueno, otra de las personas, un artista reconocido también aquí en Santiago, Rodri Salvatierra, va a estar metiéndole también a su música. Sí, mucho ha salido. Vamos a tener una DJ
se han ido sumando, ¿no? Esto es como estos grupos cuando se empieza a armar, che, vamos a hacer una fiesta así entre amigos, y bueno, yo pongo esto, pongo aquello, muchos están poniendo su arte y eso es genial para nosotros porque lo hemos empezado a hacer, como te decía, tímidamente, con la idea de juntarnos, de vernos y por suerte se ha ido dando, ¿no? Así que por ahí venía la mano y ya me quería adentrar un poco de qué es lo que vamos a hablar. Bien, bueno, aceptada la invitación, seguro el viernes estamos por ahí compartiendo ahí. Hacen falta esos espacios de abrazarnos entre compañeros en este tiempo tan duro, tan difícil que está pasando en nuestro país, ¿no? Así es. Y bueno, la idea de hoy, que cuando me has planteado empezar el programa, digo, ¿con qué tema podíamos arrancar? Que sí o sí lo queríamos vincular o hacerlo relacionar a todo con el peronismo, que me parece genial. Digo, bueno, qué mejor oportunidad o qué mejor tema, ahora que se viene el 25 de mayo, época de mayo de 1810, digamos, el pensamiento de ellos dos es fundamental para entender los porqué de esa emancipación o de esa decisión de cortar con la metrópoli. ¿Por qué eliges estos dos patriotas argentinos? ¿Por qué le haces una diferenciación con otros que están también ahí en la Junta? Bien, en primer lugar, Belgrano, porque es un pensador que le aporta no solamente desde lo político, sino aporta desde lo económico, que después, ahora más adelante vamos a ver. Se pone al hombro una campaña militar sin ser militar, digamos. Entonces me parece que dentro de los denominados próceres que tenemos en nuestro país, es uno de los más importantes, ¿sí? Okay. Y forma parte, digamos, de la primera junta. Es fundamental. Y el pensamiento de Mariano Moreno es clave entenderlo cuando uno lee su plan de acción. Es un documento que lo pueden buscar cualquiera, el plan de acción de Mariano Moreno, sobre todas las ideas y fundamentos que él propone para lograr la independencia. Acordémonos que el pensamiento de Mariano Moreno era un poco más álgido, más revolucionario a la hora de tomar las decisiones y la velocidad con la que se toman las decisiones, ¿sí? Sí. Moreno era más partidario de empezar a hacer rodar cabezas con tal de liberarnos rápido del yugo español, que por ahí las otras posturas, como la postura de Saavedra, que eran un poco más, hoy podríamos decir tibias, pero en ese momento un poco más conservadoras, un poco más calmas. Le querían dar, ¿cómo se llama? Gobernabilidad a lo... Claro, claro. Y no, para Moreno había que hacer rápido las cosas, había que aprovechar el momento, hacerlo ahora. Bueno, sabemos cómo termina la historia de Moreno, lamentablemente, sí. Envenenado en alta mar, mandado a una misión un poco rara y envenenado en alta mar. Y eso también tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar después, de cómo terminan los que proponen esas ideas que son revolucionarias, ¿no? Que van en contra de la quietud y del conservadurismo de todos los momentos históricos, porque en muchos momentos históricos se da eso, y cuando llega alguien con una idea revolucionaria, una propuesta nueva, con una propuesta que cambie justamente esas estructuras, termina mal, termina acusado de traición a la patria. Bueno. Y se repite, no solamente con ellos dos, sino ya lo vamos a ver más adelante. Sí, también muchas veces, la otra vez, bueno, hablamos un poco con mi hijo y también esto de por qué estos héroes, estos que se han jugado el pellejo cuando era así, pero no solo eso, arriesgaban su estatus económico, su estatus social, porque no era que estaban, o sea, han ido por el bronce y se lo han bancado con el cuerpo, bueno, casi a él casi lo entregan, ¿no? Prácticamente lo entregan y bueno, con un doloroso y horrendo
final. Sí, no hay que olvidarse que después lo vamos a hablar, pero muchos, San Martín termina en el exilio, Juan Manuel de Rosas termina en el exilio, Perón pasa también al exilio, Belgrano muere en una pobreza total. No solamente hablemos de varones, hablemos de mujeres. María Remedios del Valle también no tiene una pensión digna recién hasta el gobierno de Juan Manuel de Rosas, es decir, muchos de los próceres y de las personas importantes que han dejado, como dices vos, que han puesto el cuerpo en todo el proceso, no solamente de Revolución de Mayo, sino en las guerras de independencia, con la llegada de los liberales en aquella época, en el siglo XIX, terminan en el olvido. Terminan en el olvido. Entonces es importante que conozcamos todo eso para entender los porqué de algunas situaciones que se dan en la actualidad, por qué a veces se elige pegarle a cierto personaje histórico, a cierto sector, y desde dónde viene. Y bueno, como vemos, no es que esto empieza hoy, no es que esto lo empieza Milei, sino que esto viene desde hace 200 años. Así es. Avancemos pues. Bien, existe una línea propuesta justamente por el golpe de Estado del 55, ¿sí? Que se llama línea Mayo Casero. Los que por ahí estudian historia seguro la habrán escuchado, que esa línea reivindica, según su postura, ¿no? La postura esta de Aramburu y de Rojas, orquestadores del golpe de 1955, que el camino que tiene que seguir nuestra patria es ese, ¿sí? Ellos establecen que existe una conexión de la línea de la Revolución de Mayo con la batalla de Caseros, con lo que es la derrota de Juan Manuel de Rosas el 3 de febrero de 1852, y que empieza a concretarse ese sueño de los liberales o de los unitarios en ese momento, de empezar a consolidar un país bajo su ideología, bajo su forma de organizarse, bajo su estructura, ¿sí? En contraposición a esto surge lo que conocemos como la línea de Mayo solamente, que los historiadores o los escritores que son compañeros establecen una línea que va desde San Martín, Rosas a Perón, ¿sí? Que tiene que ver con todas una serie de similitudes que comparten estas tres personas, que se han ido repitiendo a lo largo de la historia, con una diferencia de años bastante importante, pero que ahora vamos a ir profundizando, tienen que ver, ¿sí? No hay que olvidarse que la historiografía liberal, mitrista, clásica que conocemos, ha tendido por enaltecer solamente la figura de San Martín como prócer por su carácter militar y no por otras cientos de virtudes que puede haber tenido, y se ha encargado también de opacar a figuras como Rosas, de tratarlo de tirano o de darle cierto tono despectivo a su gobierno. Cuando eso obviamente llega el revisionismo y se pone a contrastar y a revisar toda esa historia, se da cuenta con que no era tan así, es decir, la versión mitrista, la historiografía mitrista se había encargado justamente de ensuciar a Rosas, y tiene un porqué, que justamente es lo que hablábamos recién, ¿no? Cuando uno encuentra a su enemigo, le empieza a tirar toda la munición que tiene, y en este caso la forma que había encontrado Mitre era escribir enalteciendo a San Martín con ciertas virtudes que los liberales consideran fundamentales para ellos, como la libertad, que es un ejemplo claro, y en cambio de ensuciar o de proponerle adjetivos descalificativos a Rosas, como tirano, como malvado, como dictador, etcétera. Ese librito que está apareciendo ahí en pantalla es uno que he utilizado mucho para preparar esto de hoy, de Vitale, de Cristian Vitale, que habla de San Martín, Rosas, Perón, y justamente establece cierto paralelismo, cierta línea en común que tienen estas tres personas, estos tres grandes personajes de nuestra historia, ¿no? De paso le mando un saludo y un abrazo grande a
a mi amigo Johnny, que ha sido el que me ha obsequiado este librito. Qué grande, Me ha Johnny. facilitado un montón. Así que, como te digo, la línea esta que se plantea, la línea Mayo, que habla sobre las similitudes que tienen San Martín, Rosas y Perón, son muchísimas, y ahora vamos a ir hablando una por una desde atrás para adelante, ¿sí? Bien. Ahí está Anto comentando, dice tal cual, Pato Moreno fue una gran figura de la revolución, del cual poco se habla. Su pensamiento caló a fondo en grandes mentes de la talla de Belgrano, San Martín, Güemes, etcétera. Agradecemos ahí, Anto, ahí como para darte un poco de aire, porque hay un montón también de cosas que queremos compartir, que están y que ha preparado Pato, así que por eso vamos como por ahí, como un poco a las chapas, pero la idea es que entre todo, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí es tanto que en el tiempo que por ahí uno se tiene, algunas cositas me puedo olvidar, pueden quedar afuera, pero bueno, la idea es que no pase. Sí, sí. Bueno, ahí hablábamos acerca de las similitudes y de ir en retrospectiva, ¿no? Y cuando uno piensa el peronismo y piensa en las ideas fundamentales o en los pilares, lo primero que piensa son en los tres pilares fundamentales que tiene el peronismo, ¿sí? Que son Sí. independencia económica, soberanía política y justicia social. Ahora, la idea es pensarlo eso en retrospectiva y ver qué hay de eso en la Revolución de Mayo y qué hay de eso en el periodo de Rosas, ¿sí? Hablemos entonces primero de la defensa de la soberanía económica, ¿no? Que es un tema que hoy está en vigencia. Belgrano planteaba, aquí tengo la cita textual, los países civilizados no exportan materia prima sin antes transformarla localmente. De lo contrario, estamos creando ocupación en el país comprador y destrucción en el país proveedor. No exportemos cueros, exportemos zapatos. Claro. Y bueno, ahí Manuel Belgrano. más claro imposible, y estamos viendo que también si hay una línea que vos puedes trazar desde estos próceres como estamos usando ahora, también los ingleses son muy buenos en mantener sus políticas, ¿no? Y ellos vienen trabajando desde añares, no solamente haciéndolo con la Argentina, sino expoliando y impidiendo de todas las formas posibles que se organice un pueblo, y como lo vemos a diario y hasta en el día de hoy, ¿no? Pero esta cita que vos traes es clarísima y bueno, redunda en verdades, pero aparentemente el presidente con papadas prominentes no lo ve. Tal cual. A ver, Belgrano está diciendo esto en 1810, 1800 y algo de esta frase. Es decir, está bien, no la ven, diría el Claro. presidente. No. Y Belgrano se lo ha dicho hace 200 años. Es decir, esa idea de independencia económica que proponía Perón en su momento tiene un paralelismo con el pensamiento de soberanía económica que propone Belgrano, ¿sí? De decir, no exportemos materia prima, generemos empleo en nuestra tierra, hagámosla rica. Aparte, Belgrano también no hay que olvidarse que era economista, ¿sí? Claro. Probablemente él sí era doctor en economía, no como el Presi. Entonces sabía de lo que hablaba, es decir, no era alguien que opinaba por opinar, como hablábamos hace rato. Claro. Está claro lo que proponía Belgrano. Y esa línea se comparte por muchos pensadores de la época, ¿no? Como te digo, no solamente es Belgrano. Pasemos entonces, bueno, siguiendo el paralelismo, a otra situación de independencia económica pensada hacia atrás, ¿no? Y se me ocurrió el caso de el bloqueo, como decía vos, de los ingleses y los franceses a la navegación de nuestros ríos y a nuestros puertos durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Y qué importante es conocer también quiénes son los que siempre influyen o los que siempre están metidos en contra de nosotros, ¿no? Porque no cambia. No cambia. Siempre son la misma bandera azul y roja que está intentando desestabilizarte, que está intentando que no crezcas, que está intentando siempre está poniendo trabas.
El imperialismo, y hoy devenido en un capitalismo salvaje que no deja de ser un imperialismo encubierto, sigue ahí vigente, ¿no? Y pensaba justamente en eso, en el tema de cómo Rosas tiene que enfrentarse a dos potencias para defender la libre navegación de los ríos de nuestro país y permitir que circule las mercancías que iban hacia las provincias, ¿no? Y no solo dos potencias, las potencias, porque en ese momento, digamos, eran la punta de la expoliación mundial y tenían un entrenamiento para eso terrible y tenían la maquinaria para imponerse. Y un poco también lo que siempre nos quieren hacer creer que nosotros no podemos defendernos o que no tenemos capacidad, aún ahí cuando hace esto que es histórico, heroico y que en muchos lugares del mundo se estudia, han podido, con lo que tenían a mano, impedirles. No lo podían frenar porque era imposible frenarlo, pero sí le han demostrado que iba a ser muy caro y que de esa forma tenían que respetar al Estado argentino, digamos. Tal cual. No solamente eso, sino que además, a pesar, mejor dicho, de que el resultado de la batalla termina en una derrota, no deja de ser un saldo negativo para las potencias porque desde el interior se propone no negociar con ellos. Así que solamente ha sido la batalla y un tiempo de libre comercio, pero que no ha servido mucho para las potencias. Sí ha servido para nosotros justamente en lo que dices vos, de poder demostrar que nosotros, un país que cuando se organiza, cuando tiene la voluntad de frenar esas provocaciones imperialistas en este caso, puede y tiene con qué, ¿no? No, y que es un poco también la batalla que ellos plantean, no solamente en términos de armamentísticos, sino también en la desazón del pueblo y decirnos que no tenemos capacidad de organizar, no tenemos capacidades, cuando día a día se ve a diario en la Argentina y por el mundo los hitos históricos, ¿no?, que hemos tenido de grandes soldados, grandes patriotas y de un pueblo que se sabe defender, ¿no? Tal cual, es así. Bien, eso, digamos, lo relacionamos un poco. Hay un montón de cosas más para relacionar en cuanto a economía, pero bueno, como te decía, por ahí no nos van a dar los tiempos y no quiero quedar con ideas sueltas. Pasemos entonces al concepto o a la idea de soberanía política que plantea el peronismo. Hay algo que es clave para entender el posicionamiento del peronismo y de por qué somos una ideología tan potente, tan fuerte, tan creciente, tan importante para nuestro país. Hay que entender, y esto le guste o no le guste al historiador o a cualquiera, la llegada del peronismo ha cambiado la historia de nuestro país, ¿sí? A partir de que existe el peronismo, nuestra historia se divide en peronistas y antiperonistas. Si se quiere cambiarle el nombre, vamos a decirle, hay antipueblo y pueblo, pero no deja de ser lo mismo, no dejan de ser sinónimos, ¿sí? Sí. Entonces, es clave entender los conceptos que hablamos recién de independencia económica y de soberanía política dentro del plano pensado por el peronismo, ¿no? Ahí en la imagen vemos, eso me había quedado pendiente, ¿ves? De la idea de independencia económica, algo que es clave, que tiene que ver con la nacionalización de los servicios públicos, y eso también influye o da pie para lo que es nuestra soberanía, ¿sí? Es decir, que nosotros como argentinos podamos tener la decisión de qué hacer con nuestros recursos naturales es fundamental para ese concepto de soberanía. Hace poco lo hemos tenido a Tetamanti, que ha sido uno de los más interesantes personas que ha estado en vías navegables, y veíamos, en este momento estamos viendo una imagen que tranquilamente puede ser la de hoy, con el Paraná siendo dragado porque nosotros supuestamente no sabemos dragar, teniendo que salir a través de Uruguay para llevar nuestra mercancía, o si tenemos que ir al sur. Esto es algo sistemático, y desgraciadamente también algunas políticas de países hermanos
nos terminan arrastrando y se alían con ellos, ¿no? Sí, es importantísimo que los gobiernos de turno no entreguen la soberanía, ¿no? No sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo de otra forma, pero cuando pasa eso son 10 pasos hacia atrás en materia de soberanía, porque hablemos en el presente, ¿no? Porque ahora con el tema no solamente Malvinas, sino con el tema base militar, con bandera norteamericana en el sur, y con el descubrimiento de que existe petróleo en extensa cantidad en la Antártida, se abre un nuevo juego de la geopolítica, ¿no? De decir qué va a pasar ahí cuando se termine el pacto que hay para no investigar sobre la Antártida. Claro. Y la importancia, como te decía, de que no haya gobiernos que entreguen nuestra soberanía. Porque pensemos en el día de mañana, hay un cambio de gobierno y vuelve el peronismo. ¿Cómo sacamos esa base norteamericana en el sur? Es un conflicto grande, es un problema importante en el que nos ha metido el presidente de hoy. Claro, esta base, el presiduende, cuando pone en tierra argentina, aunque las Islas Malvinas también son argentinas, ahí hay un cónclave de la OTAN, y ahora él dice para rescatar las Malvinas de nuevo, él pone una base junto con Estados Unidos. Y después hemos tenido también en este programa una de las primeras nacida en la Antártida, la primera mujer nacida en la Antártida, y también patriotas que por ahí eran de la época de previo a Perón, cuando le ofrecen ir así a la Antártida a poblarla, a que nazcan sus hijos, llevando a sus propios hijos, con el riesgo que eso, si ahora es difícil ir a la Antártida, imagínate en ese tiempo. Entonces, estos patriotas que han defendido con el cuerpo y con la vida casi de su familia, también es increíble cómo se está entregando y cómo nos permitimos nosotros tener un presidente así. Sí. Perón decía, la verdadera política es la política internacional. O sea, es clave entender los contextos de la geopolítica del mundo, del presente de hoy, para entender los intereses del mañana. Pero como te digo, un presidente que hace lo que ha hecho nos hace retroceder 10 pasos en materia de soberanía. Bueno, como estamos hablando de geopolítica, de soberanía, era clave pensar después de la Revolución de Mayo cómo seguía todo eso, ¿no? Sí. Cuáles iban a ser los siguientes pasos hasta nuestra independencia, y ahí es clave también pensar el proyecto continental de San Martín, compartido por Bolívar desde el norte del continente sur, digamos, de los países hermanos de Colombia y Venezuela. El proyecto continental es importantísimo para entender, no solamente para entender el proyecto, sino entender el desmembramiento de ese proyecto nos hace entender el por qué hoy somos un poco más débiles. ¿Sí? Hay un autor, Abelardo Ramos, dice que que Latinoamérica es subdesarrollada porque está dividida. Si nosotros hubiéramos sido el conglomerado que se planificaba, que se pensaba para ese momento, pienso que hubiera sido muy, muy distinto, ¿no? Pero el plan de San Martín y de Bolívar de expulsión de los españoles totalmente y de declarar la independencia de todo el continente es clave a la hora de pensarnos como soberanos, ya no solamente en ese momento como soberanos políticos de nuestra nación, como lo planteó Perón en el siglo XX, sino que ya en el siglo XIX se pensaba esa soberanía como hermanos latinoamericanos, ¿no? Como soberanos de una patria grande, que también justamente hoy por hoy es necesario, porque si no pasa, como dices vos, por decisiones políticas de un país hermano, nos termina flagelando a nosotros también. Y ahí también también siempre no conozco mucho de otros países, pero como un San Martín cruza a Chile, la libera y entrega a sus
a sus habitantes, que ellos sigan, o sea, no se anexa a países, no es esa lógica por ahí europea que es, vos vas, sí. dominas y te lo quedas para vos y haces un cónclave tuyo y así por otros países que creo, no sé cuántos, o sea, cuántos países han podido hacer eso, han podido llegar a un lugar, dominar la cuestión y dejar a su propio, no sé, creo que el único lugar que lo he visto en Brigada A. Sí, eso habla del pensamiento sanmartiniano de liberación, ¿no? De la libertad, bien utilizada en su concepción y en su expresión. Dejarle al pueblo chileno y después al pueblo peruano la posibilidad de tomar sus propias decisiones. Eso es clave. Bueno, y otro ejemplo, hablando de soberanía, cuando lo pensaba y leía Rosas, es clave entender el federalismo. Si no entendemos acerca de todo lo que implica ser federal, no, cuando hablo de ser federal no hablo de los partidarios en su momento de lo federal en la época de Rosas, sino hablo de justamente en la etapa de la Confederación Argentina, lo que significaba ese federalismo y esa soberanía o esa autonomía que tenían las provincias para tomar decisiones, para hacer pactos entre ellas, sin que nadie, ni siquiera el gobernador en ese momento, Rosas, pudiera interferir o hacer caso omiso de lo que las provincias decidieran. Es decir, es importantísimo pensar el sistema federal que hasta hoy sigue vigente, sin embargo, con algunas modificaciones después de la sanción de la Constitución en 1853, pero es uno de los modelos que más libertades justamente propone en cuanto a materia organizativa de un país. Si bien hay muchas críticas para hacerle a la forma de organizarnos de hoy, que es federal, pero tiene todos los caracteres unitarios, digamos. Claro. Me acuerdo, tenía un profesor que decía, Dios está en todo el mundo, pero atiende en Capital Federal. Así que hay que repensarnos esas cuestiones de federalismo, pero son claves a la hora de pensar la soberanía. No, no solamente hablando... Hay países, o por ejemplo el mismo gobernador de Santiago del Estero o otros gobernadores hoy por hoy apretados por una participación que se maneja desde Buenos Aires, y eso también tenemos que hacer un mea culpa, que en gobiernos nacionales y populares tampoco nos ha sido tocada esa lógica, digamos, donde vos recibes toda la plata del país, todo lo que se produce y vos decides a quién vas a beneficiar. Creo que no quiero ser naif con esto, pero sí que cuando llegan otros de otro signo político también lo aplican, y lo aplican obviamente para su beneficio. Es así, está bueno la autocrítica de decir por qué hay que ser más equitativo, digamos, a la hora de justamente de repensar eso. Bueno, ya hablando sobre lo que es soberanía política de Perón, el pensamiento del peronismo de ser una tercera posición y de no anexarse o no casarse, como se dice, ¿sí? Ni con la izquierda ni con la derecha, ni yanqui ni marxista, termina por plantear esa soberanía política de decir, nosotros como argentinos pensamos nuestra propia idea, que es esta tercera posición, que después Perón la personifica en el justicialismo, y decir, nosotros tenemos nuestras propias banderas, que son estas de las que estamos hablando, y vamos a tomar nuestras propias decisiones a beneficio del pueblo. Y eso también, quizás eso es para hablar en otros encuentros, ¿no? Acerca de pensar que los beneficios del pueblo tienen que ver con perjudicar a los que no son pueblos. Y no es así. Lo que plantea el peronismo es justamente una relación equitativa entre la sociedad o el pueblo y entre quienes generan el trabajo, es decir, una mancomunidad entre la sociedad y el capital. Eso es entender el peronismo, digamos, quien dice, porque por ahí muchos, recibo algunas críticas por ahí que dicen que la marcha peronista dice combatiendo el capital, pero que la canción diga combatiendo el capital
y alguien te critique con eso es porque no ha leído ni dos párrafos de lo que plantea Perón. Cuando uno lee y profundiza la doctrina, se da cuenta de que justamente lo que se busca es esa mancomunión entre el empresario y el trabajador, entre la sociedad y el capital. Y es clave para una sociedad, para que una sociedad funcione. Lo pensaba el general en aquella época, en el 45, y hoy se sigue viendo de que es clave. Si el mercado no es regulado, no se beneficia para nada al pueblo. Hay una frase de Perón que dice también, se me ha ido ahora sobre el mercado, si no la economía, si no la regula el Estado para el beneficio del pueblo, termina siendo para el beneficio de los demás. Entonces claro, hace falta justamente eso a la hora de regular. Y el peronismo también, otra vez, un hijo de esta patria, de un hijo de esta tierra llena de mestizos, saca de nuevo esto que no era lo fácil, la tercera posición. Él veía una dicotomía entre la derecha y la izquierda, los que se peleaban, y él dice, no tenemos por qué ir con uno o ir con otro, nos juntemos con los ingleses y los yanquis, o nos vamos para el lado ruso. No, nosotros tenemos otra cosa que queremos implementar, y eso justamente no es lo fácil, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, de Menem, que bueno, caía el muro de Berlín, no te podías pelear con el mundo, bueno, obviamente está de más que lo diga, que Menem no era Perón, y bueno, menos, por ejemplo, Milei cuando dice, no, nos tenemos que aliar con estos que son los ganadores del mundo, que son los dueños del mundo, con ellos, y ni siquiera le están trayendo ni para que paguen las deudas con el mismo FMI. Así que esta era otra vez un argentino buscando mostrar algo diferente o aportar algo al concierto de las naciones desde una tercera posición. Yo cuando por ahí escucho decir que el capitalismo es, como decía vos recién, el sector triunfante después de la caída del muro de Berlín, que la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética implican el fracaso del comunismo y lo exitoso o lo victorioso del capitalismo, y uno ve los niveles de pobreza que hay hoy en el mundo, claro, en todos los países capitalistas, y la concentración de riquezas de todo el mundo en un 1,5% de personas. Entonces, no me estén hablando de un fracaso de las ideologías de izquierda, que lo podemos discutir y muy probablemente sea un sí, pero el capitalismo también ha fracasado, está fracasando y está generando desigualdades a niveles impensados. Y que lo vemos en países que vamos a decir como Estados Unidos, que dice este es el arco, aquí es el campo de juego, esta es la pelota, jugamos con estas reglas. Lo impone al mundo, China agarra lo mismo, la cancha que le da, la pelota que le da, el arco, y después resulta que cuando lo empieza a golear, dice no, ustedes necesitamos volver a defender, tenemos que defender nuestra economía. Viene Trump, empieza a decir, no, si iPhone se fabrica más barato, es mejor. En China, ¿por qué obligan a que los construyan ahí en Estados Unidos? Lo mismo con los autos, diciendo no lleven las empresas a otros países, vengan aquí porque no van a vender ningún auto. Entonces, ellos mismos tiran sus propias banderas, las que supuestamente nosotros tenemos que levantar. Cuando le ganas con las mismas armas que ellos te proponen, ahora no queremos que entren los limones de Tucumán, no queremos que entren los celulares de China. Ese capitalismo, bueno, está como... Sí, por eso es importante tener nuestra propia idea, ¿no? Esa tercera posición, y plantarnos desde ahí para superar esa dicotomía de decir es por un lado, es por el otro. No, es por nuestro lado, es por donde nosotros lo planteamos. Y dentro de esta cuestión de soberanía me parecía súper importante y nunca olvidar el tema de Malvinas, ¿no? Sí. Y hacer una línea también como venimos trazando, tanto en la época de Mayo como el rosismo y el peronismo. El caso Malvinas, la primera gobernación en las islas, digamos, está a cargo de Bernet, y está vinculado también a
al periodo de Mayo. Acordémonos que eso también era un territorio español que al pasar a emanciparnos nosotros, al celebrar nuestro primer gobierno autónomo, primer gobierno patrio, pasa a ser dominio de nuestra bandera, de nuestra soberanía nuestra. Entonces me pareció clave no olvidar a Vernet. Y después, un tiempo antes, si no me equivoco, en 1830, los ingleses invaden la isla en aquel momento, y ahí también se me hacía clave no olvidar la figura del gaucho Rivero y su resistencia heroica en ese momento, contextualizado sí ahí, dentro del gobierno de Rosas. Sí. Ahí sí es algo que por ahí podemos criticar o juzgar, pero ya estamos haciendo con el diario del lunes, de decir sí. Por qué Rosas en ese momento no había actuado sobre la invasión de los ingleses en ese momento, digamos que era recién aplicada. Pero bueno, teníamos más problemas adentro que nos estaban haciendo explotar el país, la rivalidad entre unitario y federal y cómo se organizaba nuestro país. Así que bueno, quizás por ese lado se puede entender un poco el descuido de las islas. Bueno, y después más adelante, sí, dale. Y también la desinformación, y como vos dices, si ahora es difícil, incluso hay personas que sean como Patricia Bullrich que se ríe de eso, o como Macri que decía que no entendía él por qué queríamos unas islitas chiquititas. No, bueno, habría que decirle a Macri, no, los ingleses son tontos, les gustan las islitas chiquititas, que resulta que tienen un montón de riqueza hitícola, que tienen riqueza inconmensurable, que ahora gente que está bajando, que está sacando petróleo de ahí, que son capitales sionistas, israelíes, de la mano de los ingleses. Bueno, eso incluso hoy por hoy hay mucha gente que no entiende no solamente el valor histórico y que es nuestra tierra, sino que no entiende el valor económico y de geopolítica que tienen las islas, ¿no? Acabas de decir algo importante que es clave. Los tiempos de hoy no son los de antes, como dices vos. Hoy nos enfrentamos a personajes como Bullrich o como Macri, que dicen esas cuestiones sobre las islas, y me ha hecho acordar que tengo aquí una cita que había buscado de un enemigo acérrimo de Rosas, de Sarmiento, que dice sobre las islas, ¿no? Dice: Inglaterra se estaciona en las Islas Malvinas. Seamos francos, esta invasión es útil para la civilización y para el progreso. Qué buena onda. Qué buena onda. Son siempre los mismos, con el mismo discurso, con la misma idea, y hace 200 años que están ahí, que siguen ahí. Así que por eso a veces uno se sorprende, pero a veces no se sorprende tanto. Claro, hay una línea que viene uniendo todos estos puntos, haciendo de nodos, ¿no? Y bueno, ahí la última imagen era de Perón, ya del Perón del tercer gobierno, que es quien propone en su momento llevar recursos a las islas, abastecerlos de gas, abastecerlos de recursos, para que los Kelper en su momento se empieza a pensar en una nueva y mejor relación. Se dice, la verdad que no he investigado sobre las fuentes, es decir, solamente lo he leído, no he investigado profundamente, pero que Perón ya tenía todo el plan para que desde ese momento, de ahí en unos años, empiece una negociación con el Reino Unido para la recuperación de las islas. Bueno, lamentablemente sabemos cómo termina. Perón fallece en el 74 y eso no se puede concretar. Pero habla otra vez de la visión que tenía Perón sobre las islas y de considerarlas un sector estratégico, porque las Islas Malvinas y Ushuaia son puertas de entrada a la Antártida, y como hablábamos hace rato, la Antártida es una cantidad inconmensurable de recursos. Así es. Ahí cuando hablamos también con diferentes, como por ejemplo con Juan Rattenbach, que nos contaba también la estrategia que tenía Perón de, por ejemplo, llevado YPF para que puedan tener, porque ellos no tenían, lo único que comían era eso, por lo que le dicen Kelper, que no les gusta eso porque es despectivo, porque en esa época solamente lo que tenían para comer era eso,
y tratar de hacer una seducción y también meter la pata ahí, porque sabía que metiendo un poco la pata ahí, poniéndose a la gente de su lado, era muy importante para poder después avanzar, ¿no? sobre las islas. Exactamente. Y bueno, el último caso que quería, la última bandera del peronismo que nos queda por analizar es la justicia social, ¿no? Eso que el peronismo realza y ratifica siempre, que es uno de los pilares fundamentales a la hora de comprender el peronismo, y que bueno, Eva más que nadie creo lo ha sabido interpretar y transmitir. Recomiendo para quienes no hayan leído, creo que no son muchos si son compañeros, La razón de mi vida y mi mensaje. Ahí Eva explica todo esto de lo que estamos, no todo, no, sí, en mi mensaje habla mucho de soberanía política, habla mucho de esta cuestión, pero la cuestión de justicia social creo que queda clarísima en esos dos textos, en esos dos libros, así que recomendación sí o sí, lectura obligatoria para los que son compañeros y compañeras. Y pensaba, ¿no? El concepto ese de justicia social, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos repensar a la hora de hablar de Rosas y de la época del periodo de la independencia? Y en la época de Rosas, si nosotros hablamos de pueblo o de quienes peor la pasaban en su momento, sí o sí tenemos que pensar en el gaucho, ¿sí? No solamente en el gaucho, sino también en el indio. Y Rosas plantea cierto acercamiento. Rosas tiene un concepto del indio bueno, con el cual va a formar lazos, a llegar a arreglos para convivir en paz, inclusive van a formar parte de la confederación, pero es importante el rol que tienen los gauchos, un sector humilde, pobre, para ser más gráfico, más claro, un sector pobre de la sociedad en ese momento, y que es la contraparte o está siendo toda la hora polarizado con la propuesta de Sarmiento, esa de civilización, ¿no? Es decir, de que, como hablábamos recién, de que el gaucho no es civilización, sino que es barbarie. Desde ahí esa idea de progreso que necesita la nación, que de la cual plantea Sarmiento. Pero bueno, es para otro tema y para largo. En ese momento, como decíamos, de Rosas podemos hablar de los gauchos. Y si nos vamos a lo que voy es haciendo el paralelismo. Perón, o el peronismo mejor dicho, reivindica o trata de sustentar su idea en lo que es los trabajadores, ¿sí? En aquel momento, entonces, como decíamos de Rosas, en los gauchos, en un sector más pobre, Rosas ha puesto su confianza, los hace parte del ejército, les da un rol importante dentro de la sociedad. Y después, y yendo en retrospectiva, en la imagen esa que seguía, pensaba en qué es el pueblo en 1810, ¿no? En la Revolución de Mayo, porque como hablábamos al principio, eso de mitos que existen, de que la plaza el 25 de mayo estaba todo el pueblo, de que estaban todos felices y contentos, de que estaban todos con paraguas, de que había gente vendiendo. Y la verdad es que no ha sido tan así, sino solamente accedían al cabildo y a las cercanías los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, del puerto. Y en ese momento ser vecino implicaba cierto estatus económico, eso te daba cierto estatus social, y solamente de la población que había, no muchos eran considerados vecinos, ¿sí? Yeah. Por eso es importante. También sobre representada lo que no estaba representado en ese tiempo, cuando nos hacen pintar de el negrito velero, la mazamorrera, todo eso que también infantilizan y como que quieren hacer algo variopinto que en la realidad no ha sido así, digamos. No ha sucedido así, por lo menos ese día, el 25 de mayo, no ha sido tan así. Lo mismo, como dices vos, el infantilizar esas prácticas que eran de los trabajadores del momento, digamos, de quienes salían a buscarse el peso, porque
como te digo, al estar dependiendo de una corona foránea, no existía mucho negocio, mucho resto de mercado, como otra vez para decirlo, Claro. para el resto de la gente. Es decir, el pueblo literalmente la pasaba mal. Los únicos que estaban bien eran las élites y los que eran considerados vecinos. El resto, que era bastante gente, no estaba muy contenta o muy bien económicamente. Como ahora, digamos, no hay Sí, mucha diferencia. capaz que en ese momento había razón para que sea así, porque era un país que, bueno, estaban haciendo y Claro, práctico. Ahora no debería, no tendría por qué ser así, ¿no? exactamente. Bueno, y ese es otro libro que había puesto para las imágenes, que habla acerca de esos sujetos, ¿no? De los pueblos y del rol que tienen en nuestra historia y de el aliento o la idea de que se propone no solamente desde la hora de los pueblos, sino también desde mi mensaje de Eva, eh, de que se levanten, de que ha llegado el momento de terminar con esa opresión, de que los pueblos son capaces de lograr lo que se proponen, y me parecía clave traerlo para hoy y para el presente, ¿sí? Ya. Hoy lamentablemente siento que estamos dormidos, que estamos un poco demasiado quietos ante la situación que nos apremia. Eh, a ver, les gusta hablar de libertad y todo a los liberales de hoy, y San Martín decía, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Y Ya. bueno, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Estamos, la verdad que a mi punto de vista, demasiado tranquilos y demasiado quietos. Pero bueno, vamos a ver. Aquí también cuando hablamos del peronismo, también como una forma de ver las cosas, también como te decía, ellos lo suben o sea, se ven como oposición en la historia a lo que ha sido el peronismo, incluso, bueno, al principio en los últimos 80 años, los últimos 60 años, los últimos 20 años, no se cuentan cuando ha habido golpes de Estado que han beneficiado a la oligarquía, no cuentan los radicales que han gobernado, no cuentan todo estaba mal y todo se llama peronismo. Entonces, un Sí, poco también reivindicar que en estos libros, que creo que no ha surgido de ningún lado, tampoco gente que le pida derecho de autor o que ha sido utilizado su material en los libros de Perón, ¿no? Así que me parece que hay que darle una oportunidad a estos libros que vos vienes trayendo, que son muy interesantes para que el que quiera criticarlo después, pero primero que lea de sí, primera mano, después que, exactamente. después que critique y no por lo que dice el gordito de TN, o La Nación, no sé dónde está ahora, que me pasaba la otra vez, estaba en la presentación del libro en Buenos Aires, y que presentaban el libro Principios y Valores, que lo presentaban ahí en la Rural. Y la gente, bueno, entró cantando como peronistas, un poco con algarabía, y la gente lo filmaba, se reía, no hacía ningún momento violento, y después veo a este muchacho con las imágenes esas diciendo, ahí van, esos son la patota de Moreno. Y yo aparezco en adelante porque iba filmando para mí, decía, no había ninguna patota. Tratando de quiero ir a hacer un paralelismo, ¿no? Hoy no se escriben tantos libros de historia, pero estos que son editorialistas te dicen lo que está bien y lo que está mal, de lo que ellos creen y de lo que a ellos les parece someramente, sin ninguna... No, pero hay una cantidad inconmensurable de errores de lo que hablan. Yo a veces veo los recortes, pues no lo veo, obviamente, no, Claro, no lo consumo porque no lo aguanto, pero por ahí veo recortes que habla de historia, el mismo gordito que dice vos, sí, sí, en TN, en La Nación, hablando de historia y con errores, pero claro. de alguien que, no sé, que no ha prestado atención a ninguna clase durante toda la secundaria, digamos. Y no, Pero son, no podemos no pensar son que lo hace errores. inocentemente, lo hace también Sí, con... eso iba a decir. No es que son errores por desconocimiento, digamos. Está manipulando la desinformación. No es que Sí. está manipulando la información, está manipulando con desinformación. Este, y me parecía otro tema importante hablar en esta línea de San Martín, Rosa y Perón, que
que comparten que los tres son militares, ¿sí? Los Sí, tres sí. tienen formación militar y algo a desmitificar, que también hablábamos la otra vez, ¿no? Me comentabas vos acerca de tratar de desmitificar el rol del ejército, que sí ha tenido un rol negativo y oscuro durante muchas etapas de nuestra historia, pero que durante mucho tiempo también ha cumplido un rol fundamental y bueno, importante para nuestra nación, eh, así como San Martín, Rosas y Perón, otros militares, ¿sí? Eh, a ver, no sé qué ha apretado, No, no, sí estamos. porque por ejemplo, ¿se escucha? Sí, 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 se escucha. Bien. Te decía, otros militares que han cumplido un rol fundamental a la hora de pensar nuestra nación. Por ejemplo, ahí en la imagen aparece, mira el nombre, eh, no es Salvio, Mosconi, perdón, el general Mosconi, General Mosconi. Mosconi, ¿sí? Importantísimo a la hora de pensar en cuanto a, a YPF, a su rol en el ejército, y si bien no ha sido alguien desde el peronismo previo, es afiliado al radicalismo, digamos, pero eso no quita, digamos, su rol de servidor a nuestra patria, ¿sí? Hay que entender el rol de Mosconi en cuanto a la exploración y explotación de YPF De la en el planificación de un gobierno país. de... Exactamente. A ver, nosotros hablábamos hace rato de soberanía, y la soberanía energética, que justamente hoy es otra de las grandes discusiones que se tienen que dar, y Mosconi ya la planteaba en 1910, en el gobierno de Irigoyen. Entonces, es decir, es clave pensar que existe no solamente una línea que une San Martín, Rosas, Perón, sino que dentro del ejército también existe una línea parecida de quienes priorizan justamente, como decía el título de hoy, la patria, ¿no? Eh, Ahí en la imagen ahora sí aparece Manuel Salvio, otro importantísimo militar a la hora de pensar en materia de industria en nuestro país, ¿sí? Eh, Director de fabricaciones militares y de Somisa en su momento. Sí. Es decir, dos grandes pilares de la industria argentina, ideadas, pensadas y desarrolladas por un militar, ¿no? La otra Por eso vez se me hacía importante. a Sherbe lo realzaba también, porque también, como te decía yo, con poco lo que ha hecho cuando le decían que no podía hacer esos altos hornos porque no tenía la tecnología, que no se podía esto. El tipo con obreros, con técnicos argentinos, con la material que tenía a la mano, ha hecho que todavía se estudia porque no era posible, decían se van a romper, se va a destruir porque no van a dar las presiones, lo que sea. El tipo lo ha hecho y lo ha logrado y nos ha hecho saltar 20 casilleros en lo que era la tecnología de ese momento. Sí, bueno, y exactamente lo mismo como hablamos recién, con Mosconi e YPF y ahora y con Salvio en cuanto a industria siderúrgica. Y este es otro caso que también otro militar que quería hablar, por el hecho de que hay dos cuestiones que yo siempre trato de hablar o de meter en lo que es nuestra historia, en la historia de nuestro país. Uno es Malvinas, que ya hemos hablado, y otro es el periodo de la dictadura militar, de la última dictadura cívico-militar, mejor dicho. Sí. Siempre me parece importante nunca olvidar y siempre tenerlo ahí. Y dentro de eso me parecía importante, por lo menos, nombrar a Martín Balsa, alguien que ha tenido el coraje de decir, de asumir la responsabilidad de decir que el ejército había cometido terrorismo de Estado y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, y que él había ordenado a sus subordinados no hacerlo. Claro. Así que me parecía clave, así también le ha costado en su momento salir del ejército para después ser reincorporado mucho más adelante, pero me parecía importante porque justamente estamos hablando de militares que han priorizado otras cuestiones en cuanto a
principios y valores Ya. de la Y no, patria. y no levantar las armas, que un principio básico creeríamos nosotros contra sus hermanos y contra los que le han dado las armas, ¿no? Que Es, podría, eso, mira, ahí acabas de trazar un paralelismo de él con San Martín. San Martín le escribe una vez una carta este, cuando ya estaba en el exilio, diciendo que nunca iba a desenvainar su espada para cometer fratricidio, claro. es decir, nunca iba a pelear contra alguien que sea un hermano suyo de la patria. Y bueno, estamos hablando de esos valores que nosotros necesitamos reivindicar y revalorizar en el ejército, ¿no? Que son importantísimos. Y como venimos hablando, son o comparten San Martín, Rosas y Perón ese rol de, de ejército. Sí. Aquí Bueno, es también para nosotros importante dentro de estas entregas, una digresión, el general Milani ha sido enjuiciado, después le han dado que no era culpable, han rechazado las cámaras altas, lo han vuelto a juzgar y hace un día, 2 días, le han vuelto, no han encontrado ningún crimen en su accionar. Es para ver también que hay un montón de tipos que son muy perseguidos y hay otros tipos que se sentaban con Neustadt como si fuera que estaban más limpios que que un ángel, y eran tipos que hay una foto muy famosa también que saliendo creo que de Canal 13 en ese momento, uno de los militares, no me viene el nombre ahora, con un cuchillo, con un puñal, queriendo atacar a la gente que le estaba sacando y gente que lo ha ido a repudiar. O sea, venimos de esta historia, ¿no? exactamente. Ahora, qué importante lo que dices de Milani, porque cuando estaba enjuiciado ha sido totalmente mediático. Salía en todos los noticieros que el funcionario militar kirchnerista, etcétera. Pero cuando lo absuelven o cuando se resuelve esa situación, no sale en No, ningún lado. Y eso no no, se entera la gente. La gente queda con esa idea. Y eso pasa no solamente con el ejemplo de Milani en cuanto al ámbito militar, pasa en todos los ámbitos, pasa con ministros, pasa con, no sé, con pensadores, pasa con todo lo que tenga que ver con el peronismo, siempre es sí, apuntado, señalado, mostrado ante el mundo y después cuando se resuelve, no, 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 no. ahí no. Es así. Contanos sobre este libro que estamos viendo. Bien, este libro de Galazo, Imperialismo y Pensamiento Colonial en Argentina, lo planteaba más que nada eh, para traer el concepto de que hablábamos hace rato de los enemigos de siempre, ¿no? Siempre son los mismos, inclusive hay apellidos que se repiten desde 1800, como los Martínez de Hoz, como los Rodríguez Larreta, como los Pinedo. Hay un montón de Pinedo. apellidos que siguen dando vueltas Pensar tan solamente. que un Pinedo ha llegado a ser presidente, ¿no? Pinedo el breve. Un día de mandato. Sí, Este, Así que me parecía importante eso, saber remarcar que tanto en la Revolución de Mayo, ahí está, en la Revolución de Mayo como Rosas, como Perón y como en la actualidad, son enemigos similares, ¿no? Ahí vemos a Alvear en la foto, alguien que le ha soltado la mano completamente a San Martín. Eh, Creo que en la próxima imagen sigue, si no me equivoco, Rivadavia. Ahí está. sí. Otro que le ha recomendado, entre comillas, a, a San Martín que se vaya al exilio porque en Buenos Aires no le iba a pasar bien y a San Martín no le ha quedado de opción, digamos, de que irse. Pero siempre son los mismos, ¿no? Ahí está. Otro enemigo acérrimo de Rosas. Comparten todos características, ¿no? Son liberales. Qué bien. Y eso es importante remarcarlo para decir que si bien para mí, ¿no? Particularmente, no es el mismo liberalismo el que plantea el presidente con el que se planteaba allá en el siglo XIX, no dejan de tener algunas que otras similitudes, como por ejemplo el desprecio a lo popular, ¿no? El desprecio al pueblo. Otro enemigo de Rosas que ha resultado ser un traidor
aquel movimiento federal como es Urquiza, que ha servido y ha sido clave para empezar a apuntalar o los fundamentos principales, como hablábamos hace rato, de la organización del país bajo términos unitarios. Sin la traición de Urquiza, Rosas no hubiera sido posible. Y Mitre es otro liberal acérrimo, también enemigo de todo lo popular, y que justamente no solamente como presidente de la nación, sino como historiador, que él solamente, digamos, él se ha catalogado como historiador y ha escrito esta historia de los próceres, se ha dedicado por enaltecer a algunos y ocultar o olvidarse de otros. Capaz que en la Universidad de Bertie Venegas Lynch, capaz que le ha dado ahí el título de historiador. A ver, para la historiografía o para los que nos dedicamos a esta disciplina, es importante Mitre, más allá de las cosas que ha escrito, sino para entender justamente el contexto y la intención de la escritura o de la escritura de la historia por parte de él, ¿no? Para entender por qué se obvían algunas cosas, por qué se enaltecen otras y por qué se olvidan otras. No. Uno leyendo a Mitre se da cuenta de qué es lo que está queriendo para ese momento de la historia. Bueno, para ese momento de la historia lo que él pretendía era justamente borrar todos esos rastros de humildad, de lo gaucho, de lo popular, y tratar de hacer fortalecer o de prevalecer esa idea de progreso, de que lo que viene de afuera es mejor, de que solamente ellos le van a traer el progreso al país, etcétera. Digamos, ideas que todavía con palabras diferentes las seguimos escuchando, ¿no? Y aquí otro... Sí. Dale. No, decilo vos. Aquí, bueno, ya un salto en el tiempo a un enemigo del pueblo, no solamente de Perón, Braden, que se planteaba y bien planteada esa dicotomía en su momento de Braden o Perón, ¿no? De decir que queríamos para... Qué habilidad también de Perón de plantear esa tajante, esos derechos, muchachos, que van a votar a este tipo que es del imperio, el embajador de Estados Unidos, o me votan a mí, desplazando directamente al contendiente, vamos a decir, puesto aquí, pero... Claro, a quien iba a la elección, digamos. Claro. Creando ahí metiendo un hachazo y diciendo, saquemos que es un monigote, lo mismo que lo votamos a Elon Musk o lo votamos a... Claro. Ahora no puedo decir uno de nuestro lado, pero bueno. Pero es clave pensar que también estamos hablando del imperialismo otra vez, y es siempre el mismo enemigo, o parecen repetirse los enemigos, que si no son los liberales, si no son los conservadores, son los de afuera. Y ese mapita me pareció importante porque tiene que ver con cómo se plantea el colonialismo desde los Estados Unidos hoy, y de cómo ya tienen dividido su plan de acción, de cómo van a actuar, en dónde van a actuar y de qué forma lo van a hacer. Por ejemplo, ahora estamos en un proceso de profundizar lo que es en el Pacífico. Estamos hablando de la visión colonialista e imperialista de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Ahora está en periodo de profundizarse toda su injerencia en el Pacífico con la AUAC, con el convenio que tienen entre Australia, Estados Unidos, Reino Unido, de hacerlo por ese lado, y del cono sur, de nuestra parte. Porque, por ejemplo, saben que en Asia no tienen posibilidad de generar una disputa ni contra China ni contra Rusia, y en Europa saben que en Europa no hay recursos, claro. No hay recursos, y saben que la concentración o donde hay recursos naturales en gran cantidad es en América del Sur. Entonces me parecía importante conocer ese mapita, que se conozca cuáles son los planes que se vienen, digamos, por parte del imperio. Volvemos ya para ir terminando, creo que me extendió bastante. Otra similitud, otra línea que podemos trazar es el exilio, ¿no? Y cómo terminan estos próceres de los que hemos hablado, o estas figuras importantes de las que hemos hablado, tanto San Martín, Rosas
y Perón comparten el hecho de haber estado en el exilio, ¿sí? Como te decía, después, en el caso de San Martín, después de negarse a combatir con su propio hermano y de ver que en nuestro país, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, estaba dando una lucha entre hermanos de argentinos para ver solamente de la forma, mejor dicho, no solamente, para ver la forma de gobierno, decide irse, como te decía hace rato, por recomendación, muy entre comillas, de Rivadavia, de irse. Y termina en el exilio, digamos, en Francia, en donde termina falleciendo. Es decir, tenemos a la figura más importante, o una de las dos figuras más importantes del siglo XIX, que termina en el exilio por recomendación de un liberal. Y otro caso, ya por voluntad propia, es el de Rosas, que vencido después de la batalla de Caseros también decide irse al exilio, pero sabiendo que si se quedaba aquí, digamos, la persecución iba a ser total porque se venía todo el avance de los unitarios y de su gente. Hay que acordarse que después de Juan Manuel de Rosas viene el gobierno de Urquiza y de ahí en adelante son todos gobiernos de tendencia liberal conservadora hasta Irigoyen. Recién con Irigoyen hay un cambio de ideología gobernante. Y a Perón le pasa lo mismo. A Perón quizás es la forma más violenta de los tres. Creo que a San Martín nadie lo ha intentado matar, pues, más allá del combate, a eso voy. A Rosas lo mismo, pero a Perón, digamos, le han bombardeado la casa de gobierno, han bombardeado la Plaza de Mayo y han terminado por matar inocentes. No quedaba otra opción, me parece, que la de Perón de irse al exilio para tener esa tranquilidad de reorganizar desde afuera. Después, bueno, a ciertos errores eso se podrá debatir, pero comparte esa figura de haber sido exiliado, como digo, la forma en la que le toca a Perón, mucho más violenta que la que le toca a los demás. Y eso tiene que ver con la característica reaccionaria que tiene la oposición o el antipueblo durante el siglo XX. Ya no es como lo hacía Sarmiento, que escribía cartas o escribía proclamas diciendo el tirano de Rosas, tal cosa, etcétera. Aquí ya directamente un golpe de Estado y bombardeo a la plaza. Claro, y lo que proponían los traidores al pueblo y a la patria eran sangre, ¿no? Y lo que decía Perón, entre la sangre y el tiempo, elijo el tiempo. El tiempo, sí, prefiero el tiempo. Y después él un poco ya cuando volvía también diciendo de que lo debería haber colgado a todos, pero también lo conversaba con un colega y le contaba esta charla y me decía, tienes que decir que el error de Perón ha sido ese. Y sí, posiblemente el error de Perón después del bombardeo ha sido no materializar el discurso ese del 5 por 1. Sí. Pero bueno, como te digo, estamos hablando otra vez con el diario del lunes. No sé, y bueno, capaz que en eso también hay que nunca se lo van a reconocer, digamos, es darle también trascendencia, porque no sabemos, bueno, ahora con el diario del lunes, como dices vos, no sabemos en qué pudiera haber terminado el peronismo, si utilizaba ciertas acciones que eran muy usuales y que capaz que se justificaban en términos políticos. Sí, pero no, es importantísimo la frase que he dicho vos a la hora de pensar a Perón y cómo Perón plantea la revolución que propone para el país. Las revoluciones se hacen con tiempo, con sangre. Claro. Y Perón ha elegido tiempo. Es de grandeza. Y bueno, me parece, con la imagen que eliges terminar, me parece que también como un ciclo a futuro, pensar siempre, digamos, en la cuestión esta de buscar dentro de todo esto una salida, que es de nuevo la patria, la gente, nuestra gente, los hitos que han hecho esta patria una patria grande, una patria joven en relación a muchos países, ¿no?, que estamos viendo que se están defendiendo, que tienen su propia, o sea, bastante dura, a pesar de toda la expoliación, de toda la sangre que han derramado, los enemigos de la patria sigue parada, ¿no? Sí,
sí, bueno, la idea de hoy era justamente eso, ver que la historia sirve para entender el presente. La historia nos enseña, nos da la experiencia de todo lo que ha pasado y nos permite comprender de mejor forma, de mejor manera el presente. Y como se venía mayo y lo queríamos relacionar con eso, bueno, vemos que desde ahí, desde la Revolución de Mayo, que hay muchas similitudes en cuanto a proposiciones buenas, como lo son la independencia económica, la soberanía política, la justicia social, y hay muchas coincidencias o hay un hilo conductor también en cuestiones que no son muy buenas, que tienen que ver con los enemigos de siempre, con el imperialismo vigente, que nos atrasan y nos ponen palos en la rueda a nosotros como argentinos. Pato, te quería agradecer mucho. Ha sido para mí muy, muy interesante porque un poco la idea es esta, de acompañarnos y también charlar sobre todo lo que tenemos en nuestra historia tan rica y con alguien desde aquí, desde Santiago del Estero, porque esa es la idea para nosotros, es también hacerlo como podemos con nuestros rudimentos, pero bueno, haciendo pie en que nosotros tenemos que equivocarnos con nuestras palabras, con nuestras formas, con nuestras ideas y desde aquí poder tener nuestra voz propia, y por eso es importante que te hayas plegado esta idea. Bueno, muchas gracias y estamos a disposición para los próximos que se vengan. Bueno, y bueno, te espero el viernes, que parece está pintando más grande de lo que esperábamos, y bueno, no sé, yo a los prometo gestionar un choripán, por lo menos ahí, ver si puedo mover mis tentáculos y lograr que un choripán para el compañero Pato. Bien. Bueno, gracias. Déjame agradecer, mandar un saludo seguro a todos los compañeros de la DEJA que me mandó mensajes, que han estado ahí presentes, a los profes que me han dejado faltar, y también a algunos profes que he visto que siguen a la página. Me mandan saludos, sí te he dicho, el profe Jorge López, que me permitió pegar el faltazo hoy. Y bueno, agradecerte a vos, Chungo, por la invitación, por tenerme en cuenta para este segmento, y bueno, vamos para adelante nomás. Vamos a seguir con otras entregas, pero ya vamos a ir difundiendo eso. Un abrazo grande, Pato. Bueno, muchísimas gracias, Chungo. Un abrazo para todos los que están presentes. Bueno, ahí lo teníamos a Pato Queirolo. De nuevo agradecerle esto, porque es importante para nosotros tener de primera mano a estos amigos y compañeros que están en lo suyo, que están hace mucho tiempo y como decimos, queremos hablar desde aquí, desde Santiago del Estero y desde nuestra realidad. Mañana tenemos algo preparado, no lo quiero adelantar, y bueno, no se olviden lo del viernes, los que quieran van pidiendo su entrada y prontamente vamos a enviársela. Un abrazo a todos y gracias por haberse colgado en Gente de Bien.